Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje 5 de nuestra miniserie La Iglesia y el Progresismo. De hecho, este es el último mensaje ya que vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de este tema, acerca de esta miniserie. Nuestra sociedad hoy en día tiene un problema y es el estrés. Vemos cada día estresados emocionales y heridos emocionales por el estrés allá afuera. Y vamos a estar hablando acerca de esto, cómo esto del estrés está afectando a la iglesia, cómo esto del estrés está afectando a la sociedad y obviamente a nosotros también como cristianos. Entonces, nuestro mensaje es acerca de esto. Vamos a estar profundizando en este importante tema muy contemporáneo para nuestros días en una sociedad progresista en la que vivimos. El fundamento de nuestro mensaje está en Isaías, así que por favor, los que tienen sus Biblias de manera física, ábranlas en el libro de Isaías, capítulo 40. Los que tienen la Biblia en sus aplicaciones, en sus celulares, por favor vayan al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 hasta el 31. Vamos a estar hablando acerca de esto. Antes de esto, quiero mencionar una pequeña estadística y algunas preguntas. Antes de poder leer el texto, no leamos el texto todavía, quiero hablar acerca de lo siguiente. Yo recuerdo haber leído unas estadísticas hace un tiempo atrás, unas estadísticas que se realizaron, unas investigaciones hechas en los años 90. Y en la década de los años 90, según estos análisis, este artículo decía que para el año 2015 la mayor enfermedad de la sociedad sería el estrés, por encima del VIH y por encima del cáncer. Estamos hoy en día en el 2023, estamos hablando de 8 años después de esa estadística. Estamos 8 años pasados, ¿no es cierto?, de esa estadística que se hizo en la década de los 90. Y obviamente fue una estadística muy acertada, muy certera, porque lo que más vemos allá afuera hoy en día, en el año 2023, son estresados y heridos emocionales. Y yo creo que ustedes también concuerdan conmigo acerca de esto. Si bien los índices y las tasas del cáncer, ¿no es cierto?, y los suicidios, el VIH, las muertes por sobredosis, si bien son índices altos, ¿no es cierto?, como principales causas de la muerte, pues también lo es el estrés. Y de hecho es como una de las primeras causas de muertes hoy en día en nuestra sociedad. Y la pregunta aquí es, ¿está usted estresado? ¿Está usted estresada? ¿Es el estrés un problema para usted hoy en estos días? ¿Qué cree usted? No tiene que responderme. Usted respóndase a usted mismo si usted está estresado, si está pasando por una temporada, por una etapa de estrés. Pero ¿el estrés es una enfermedad del alma o es una enfermedad del cuerpo? Esta es nuestra siguiente pregunta. Y en respuesta a esta pregunta, el estrés es una enfermedad espiritual, primeramente. Y obviamente después se manifiesta en lo físico. Y la verdad es que, en conclusión, es de ambas, pero empieza en lo espiritual, empieza en el alma, porque es el alma, el crisol de la vida. Si bien nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero es el alma el crisol de la vida. Es el alma el centro de la vida, es el alma lo que se salva o lo que se pierde después de la muerte. Y el estrés empieza ahí, la aflicción, la preocupación, el agotamiento empieza en el alma y después se manifiesta en lo físico. Tu alma es quien se aflige primero, luego es transmitido al espíritu y después el cuerpo es afectado por el estrés. Entonces la pregunta también es, ¿qué es el estrés? Una definición clínica acerca del estrés es una respuesta del cerebro que estimula a todo el cuerpo. En el cerebro hay una glándula que se llama endocrina. Esta produce hormonas o secreciones que van a parar directamente a la sangre, produciendo efectos en el sistema nervioso y del sistema nervioso a todo el cuerpo. En la tiroides, por lo menos, tenemos también una glándula de endocrina, que la tiroides también es como un miembro muy importante en el cuerpo, cumple una función muy específica, muy importante.
Y lo que manda esta glándula al cuerpo es una sensación de huir, una sensación de escape. Es decir, que se prepara el cuerpo para salir corriendo. Es una posición en la que genera estrés. Lo que produce esta glándula, que se llama endocrina, lo que produce y envía a la sangre es adrenalina, es una liberación de adrenalina que prepara a la persona para huir, para salir corriendo. Lo complicado de esto es de que nadie está persiguiendo a nadie, nadie está siguiendo a nadie. La persona puede estar sentada viendo la tele y esta glándula está simplemente liberando adrenalina para la sangre, poniendo al cuerpo. Es como ponerlo a trabajar, pero sin trabajar. Es como poner a trabajar un motor sin electricidad o sobrecargado, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que es el estrés. Otra forma de describir el estrés es el espacio o el vacío entre el lo hago o no lo hago. Esto es otra forma de describir el estrés, el espacio o el vacío entre el lo hago o no lo hago. Y eso es preocupación. Entonces, por ejemplo, cuando usted está preocupado, tengo cuentas que pagar, tengo que pagar mi arriendo, tengo cosas para hacer, tengo una agenda apretada, tengo mucho trabajo, mis hijos están pasando necesidad, no tenemos comida para comer, el ministerio está muy cargado, hay muchos problemas en la iglesia. Entonces, todas estas cosas son preocupaciones. Todas estas cosas nos llevan, ¿no es cierto?, al punto de estar una deliberación de esta glándula que se llama endocrina, ¿no es cierto?, de adrenalina para la sangre que está preparando al cuerpo para huir, para salir corriendo. En otras palabras, el cuerpo se está preparando para irse, pero está allí parado, está en el mismo lugar, y eso es lo complicado porque hay una compresión del sistema nervioso, hay una compresión de lo que es los miembros. Entonces, esto nos lleva a tener resultados muy negativos con respecto al estrés. Por ejemplo, las úlceras, las gastritis, la presión alta, la diabetes, dolores musculares, ansiedad, insomnio, infartos, derrames vasculares, derrames faciales, migrañas, colon irritable, reacciones peligrosas, peleas, divorcios, rabia, alcohol, drogas. Estos son los resultados del estrés. El estrés definitivamente te puede llevar al pecado o te puede llevar a la muerte o te puede llevar a la locura o a la enfermedad si no se sabe manejar. Entonces, la pregunta también es, ¿cómo maneja nuestra sociedad progresista el estrés? ¿Cómo la maneja? Primero, no saben cómo. Nuestra sociedad no sabe cómo manejar el estrés. No hay una comprensión, no hay un entendimiento de cómo manejarlo porque, para empezar, ni siquiera saben el origen del estrés o dónde es que se produce, o dónde inicia, dónde es que se acumula el estrés. Alguien dice, me duele la cabeza, tengo estrés. Sí, pero va más allá de eso. Entonces, ¿cómo maneja nuestra sociedad progresista el estrés? Y si lo manejan o si saben cómo hacerlo, pues lo manejan mal, con elementos negativos. Sabemos que la naturaleza de nuestra sociedad es el pecado. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y la corrupción reina en este mundo. Pero su primer síntoma es el estrés. Vivimos en una sociedad enferma donde el estrés reina, el estrés gobierna. Entonces vemos a progresistas estresados, progresistas estresadas, físicamente exhaustos, emocionalmente fatigados y espiritualmente sin esperanza. Entonces, de la forma como nuestra sociedad maneja el estrés es de manera negativa, a través de la meditación, el yoga, el reiki, todo tipo de espiritualidad oscura, placeres de todo tipo, gastando el dinero sin medida, viajes, comidas, drogas, sexo, etc. Esto es cómo la sociedad maneja el estrés. Y esto es parte del progresismo. Esto es parte de cómo nuestra sociedad enferma y progresista maneja el estrés. Pero ahora vayamos a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca del estrés? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña la Biblia
acerca de esto. En primer lugar, quiero decir que no es pecado estar estresado, ni estresarse, como de la misma manera no es pecado enojarse. El problema no es estresarse, el problema es no saber llevarlo al Señor, no saber procesarlo, no saber llevarlo a la cruz, no saber descansar en el Señor o no, simplemente no hacerlo. Y en la Biblia, por ejemplo, tenemos muchas promesas que nos hablan acerca de llevar nuestras cargas y nuestro cansancio a los pies del Señor. Por ejemplo, tenemos a Noé, que fue un hombre que se le dio el imperativo de construir un arca. Construir un arca sin tener conocimiento, sin tener experiencia, sin ser un carpintero, sin ser un constructor, sin saber de medidas, sin saber de herramientas, sin saber de cálculos, sin saber sacar niveles. Un tipo que no tenía idea y simplemente recibe las instrucciones de construir un arca. Este hombre fue puesto en una situación de estrés. Déjeme decirle que yo tuve la oportunidad de construir mi propia casa y créame que los niveles de estrés que alcancé mientras construía mi casa fueron muy altos, pero logré, con ayuda del Señor y con el descanso del Señor, logré construir mi casa. Es en la casa donde mi esposa y mis 2 hijos vivimos. Tenemos otro ejemplo de Moisés. Moisés, un hombre que dirigió a 600,000 personas en el desierto, 600,000 quejones, 600,000 personas de carácter complicado, no convertidos, quejándose en el desierto, en medio de los calores, incomodidades para Moisés, quejándose. Tenemos a los apóstoles cuando fueron perseguidos. Tenemos a Jesús orando como gotas de sangre antes de ser entregado. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de estrés o de gente que se estresó. Pero vayamos al texto, vayamos a los versículos. Isaías 40, 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del cansancio, del estresarse. El versículo 28 dice que Dios no desfallece ni se fatiga. Este texto nos dice de que Dios es una fuente de renuevo, una fuente de poder, un manantial que siempre, siempre está lleno y también dispuesto a llenar al que venga a Él. ¿Tiene usted un Dios estresado? ¿Cree usted en un Dios estresado? Yo no, por lo menos yo no creo en un Dios estresado, yo no creo ni tengo tampoco un Dios cansado ni estresado. Y nunca eso sucederá porque Él es la fuente de poder. Él nunca se cansa ni desfallece, es un ser eterno, completamente soberano y divino. El versículo 29, según lo que dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Deberíamos de llenarnos de esperanza al leer este texto. Esto lo confirmó Jesús en Mateo 11:30 cuando dice: vengan a mí los que están cansados, porque mi yugo es ligero y liviana es mi carga. Vengan y les daré descanso. Vengan y les daré reposo para sus almas. Eso es lo que dice el texto, pero ¿por qué Jesús se enfoca en el alma? ¿Por qué Jesús hace énfasis en el alma? ¿Por qué no Él dice: vengan y les daré descanso para sus cuerpos? ¿Por qué Él no dice: vengan y les daré descanso para sus cuerpos? Él no dice eso porque no es en el cuerpo donde se origina el estrés. No es en el cuerpo, no es en el espíritu, es en el alma. El alma es el crisol de la vida. Y si usted no sabe lo que es crisol, es el centro, el eje de la vida. Es el alma. Lo que se pierde o lo que se gana después de la muerte es el alma. Entonces, deberíamos llenarnos de esperanza, de renuevo, también cuando leemos el versículo 29. El versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen.
En nuestro tiempo en el que vivimos no hay que ser niño, ni joven, ni adulto para estresarse. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha encargado de meter a las edades en un sistema de pensamiento. Por ejemplo, si el bebé está mal posicionado en el vientre de su madre antes de nacer, el doctor dice que eso le genera estrés. Esa es la palabra que usan ahora. ¿Por qué no dice incomodidad, le genera molestia? No, estrés. Estrés. Por ejemplo, si alguien mira a dos pajaritos peleando en el cable eléctrico, ¿no es cierto?, en los postes de los cables eléctricos, están estresados. Los pajaritos están estresados. ¿Por qué no decir los pajaritos están peleando? No, están estresados. Si ven a dos perritos peleándose en la... No, están estresados. ¿Será que quizás porque tienen hambre están estresados? ¿Por qué no dicen que están peleando? No, están estresados. Ven a un niño... a lo mejor que está frustrado peleando por su juguete con otro. No, el juguete les está generando estrés. Y así hay muchos ejemplos. Vemos a un gatito que está pidiendo comida, el hambre le genera estrés. No tengo ningún problema con la palabra estrés, no tengo nada personal hacia esta palabra. Simplemente la sociedad se ha encargado de generalizar todo al estrés. Y es algo que como que da la sensación que psicológicamente afecta a la gente. Tenemos el versículo 31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Si ustedes están esperando en Dios, iglesia, está bien. Si usted está cansado, si usted está muy agotado, si usted está muy estresado y usted está buscando su descanso y su reposo en Dios, y no solo eso, sino también está manejando bien sus tiempos, sus horarios para dormir, para levantarse, etc. Está bien, bien por usted, lo felicito. Pero si usted no lo está haciendo, es allí el problema. ¿En quién espera usted? ¿Dónde pone usted su fuente de esperanza? ¿Quién es? ¿Qué es su fuente de esperanza? Porque la tendencia del creyente, del cristiano, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre es hacer mucho y orar poco. Somos buenos para hacer y hacer, pero somos muy malos para orar y orar, buscar al Señor en renuevo, en oración, en reposo. Encontrar ese reposo en Él. Somos buenos para hacer, pero somos muy malos para buscar al Señor y buscar nuestro descanso. Y eso hace que tengamos días largos y noches cortas. Días largos y noches cortas. Semanas largas y fines de semanas cortos. Meses largos y fines de semana cortos. Entonces, cuando no estamos manejando bien el tiempo, cuando no hay un entendimiento, una disciplina en lo que yo estoy haciendo, estoy complicado. ¿Y cómo está entonces nuestra vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está? Aquí, ¿qué hace usted para descansar? Claro, el reposo físico es importante, el dormir bien, recostarse en su sofá, descansar, salir un fin de semana. Perfecto, maravilloso. Pero hay algo que al alma, solo hay una cosa que al alma le trae descanso, y es Jesús. Es el poder de la cruz, es el hecho de que Jesús diga, ven a mí y yo te daré descanso. Un fin de semana, un mes de vacaciones, si usted quiere, no va a llenar su alma. Va a hacer descansar su cuerpo físico, a lo mejor su mente, perfecto, pero su alma, hablo del crisol de la vida que es el alma, no encuentra descanso en las cosas físicas. Encuentra descanso en lo espiritual, en el Señor, en la verdad, en la dádiva de la fe delante de estas cosas. Entonces, ¿cómo está usted manejando el estrés en su vida personal, iglesia? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está gritando? ¿Es un gruñón, es una gruñona usted en la casa? ¿Le está gritando a sus hijos? ¿Está tratando bien usted a su esposa? ¿O está siendo áspero con ella, como dice la Escritura? O las esposas, ¿cómo están también en su relación con sus esposos? ¿Cómo manejamos nosotros el estrés en nuestra vida personal?
¿Cómo estamos resolviendo los conflictos en el matrimonio, en la empresa, en la iglesia, en el trabajo? Los conflictos interpersonales, cuando tenemos un conflicto, una lucha, una pelea, un desacuerdo con alguien más, con nuestro prójimo. ¿Cómo es? Déjenme decirles que es fácil notar cuando alguien está estresado. Es fácil, muy fácil notar cuando alguien está cansado, cuando alguien está agotado. Se le nota en su cara, en sus expresiones faciales, su conducta, su actitud. Se nota mucho. Se nota mucho. Entonces, para concluir este mensaje, yo quiero que pensemos en la vida del apóstol Pablo. Pensemos en la vida de este apóstol como un gran ejemplo acerca de encontrar nuestro reposo en el Señor. Para esto yo quiero que por favor vayamos a 2 capítulo 11, 2 capítulo 11, y el apóstol Pablo aquí nos va a hablar de sus luchas. El apóstol Pablo aquí en Corintios 11 nos va a hablar acerca de lo que él vivió en su ministerio. Y nunca vemos a un apóstol llorón, quejón, estresado, pegándole a la gente. Lo vimos antes de que se convirtiera, cuando se llamaba Saulo, cuando perseguía a la iglesia, cuando encarcelaba a los cristianos. Era un loco rebelde que agarraba de los pelos a la gente, los arrastraba y los metía a la cárcel. Pero en 2 Corintios capítulo 11 no vemos a un Pablo así. No lo vemos. Y quiero usar la vida del apóstol Pablo para que usted pueda ver que ya solo porque era el apóstol Pablo y escribió 13 maravillosas obras de arte en el Nuevo Testamento, 13 cartas, 13 libros, no significa que él no se estresaba, no se enojaba, no significa que él no llevaba una vida complicada. Por favor, entienda lo que vamos a leer, pero donde más quiero que usted entienda es en la conclusión a sus problemas, la conclusión de Pablo delante de su vida de estrés. Por favor, leamos desde el versículo 11:23 hasta el 12:10. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido azotado, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado náufrago también en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la sociedad, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, entre muchos desvelos, entre mucha hambre, entre mucha sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice el apóstol Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Vamos al 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, solo Dios lo sabe. Pero este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o escucha, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente.
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de gran manera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las preocupaciones, en las angustias, porque cuando soy débil en Cristo, soy fuerte. Esta es la conclusión del mensaje de Pablo con respecto a sus sufrimientos. Él dice, he pasado por tanto, me he cansado, he pasado hambre, sueño, persecución, me han apedreado, me han pegado, me han golpeado, me han azotado, he sido un náufrago, me han amenazado, he visto peligros en la ciudad, fuera de la ciudad, más encima tengo un aguijón en mi carne que durante 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Hermanos, vemos a un Pablo sufrido, vemos a un apóstol con un ministerio cansado, agotado. Estoy seguro, y con esto sí lo digo con mucha autoridad, de que ninguno de nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Cristiana, ninguno de nosotros aquí en esta iglesia ha vivido ni siquiera la tercera parte de lo que este hombre vivió. Creo que nadie aquí ha sido azotado, nadie aquí ha sido náufrago, nadie aquí ha vivido lo que este hombre vivió, sin desmeritar que también hemos vivido y tenemos testimonios fuertes. Por supuesto, le doy sus méritos a eso. Pero lo que estoy diciendo es que la conclusión de Pablo es, voy a descansar en la gracia de Dios. Bástate mi gracia, la gracia de Dios es suficiente y Dios se perfecciona en la debilidad. Dios se perfecciona en el momento difícil, en el momento de estrés, en el momento de cansancio. Dios es glorificado. Si yo no vengo a Dios en el momento de estrés, en el momento de crisis, entonces yo pierdo la guerra, yo pierdo la batalla. Pero si yo vengo al Señor, vengo a sus pies y le dejo mis cargas, le dejo mi estrés, le dejo mi cansancio, mis crisis, entonces Dios se glorifica cuando yo soy débil. Dios es fuerte cuando yo soy débil. Dios es fuerte cuando yo no puedo. Y por esto quiero que volvamos a Isaías 40:31, porque aquí está la promesa. Solo quería poner el ejemplo del apóstol Pablo, pero aquí está la promesa de nuestro versículo en Isaías. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, iglesia, espere en Dios, confíe en Dios, procese su estrés en Dios, venga a los pies de Jesús y deje sus cargas allí. No pelee solo, no camine solo, no lleve sus luchas solo. Venga a Jesús, venga a Él, venga a su verdad, venga a Él que es la fuente de poder y usted tendrá nuevas fuerzas. Usted levantará alas como las águilas, usted correrá y no se cansará, usted caminará y no se fatigará. Y así es como se maneja el estrés. En Dios. Así es como se maneja el estrés en Dios, viniendo y esperando y descansando en Dios, poniendo nuestras cargas a sus pies en su cruz. Y es así como se maneja el estrés. Es así como sale el cansancio del alma, el crisol de la vida. No hay otra manera. No hay otro descanso que en su Santo Espíritu que vive en nosotros, porque Él ha sido dado a la iglesia, Él está en nosotros para que nos dé fuerza y denuedo para seguir adelante. Entonces no hay otra forma. La iglesia progresista y nuestra sociedad progresista y estresada y enferma procesa de diferente manera el estrés, pero nosotros manejamos el estrés esperando en Dios, confiando en Él, viniendo a Él, y es así como recibimos las nuevas fuerzas, es así como levantamos alas como las águilas, es así como corremos y no nos cansamos, caminamos y no nos fatigamos, porque hay una fuerza sobrenatural adentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que es
parte de la Trinidad y es una fuente inagotable que no se termina. Él es la fuente de poder. Él es nuestro descanso. Y como Pablo dijo, en mis debilidades Cristo es glorificado. Así que, iglesia, procese así el estrés, viniendo al Señor y descansando en Él. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima serie o en el próximo mensaje de nuestro programa de predicación y enseñanza. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones. Próxima serie.